Agarra tu lugar porque hoy les traigo una edición especial de los mejores juegos del año en Xbox Game Pass, el único servicio que ofrece cientos de juegos increíbles, llenos de diversión, buena jugabilidad, gráficos e historia. Conoce lo mejor del año 2021 en Xbox Game Pass aquí en Review Me. Premios Xbox Game Pass 2021. Xbox nos ha regalado grandes sorpresas durante el 2021, añadiendo decenas de títulos nuevos a su servicio de Xbox Game Pass, y mejor aún, estrenos AAA. Por esta razón, he decidido crear una lista de los mejores juegos de Game Pass del 2021, disponibles actualmente en el servicio, tomando en cuenta historia, jugabilidad, gráficos y popularidad. ¡Comenzamos! Mejor historia. Halo Infinite. Simplemente es espectacular. Desde los primeros minutos en que inicias la historia, Master Chief te pone la piel chinita, con cinemáticas bien desarrolladas y una jugabilidad única, con habilidades que cambian el control y movilidad en general, presentando el Halo con el mapa más ambicioso y enorme, listo para explorarlo libremente, en donde encontrarás a los desterrados, el enemigo principal, con desafiantes mini jefes que te harán la vida imposible a lo largo del trayecto. Iniciar la historia con un Master Chief totalmente destrozado, sin esperanzas, y verlo luchar para salvar la humanidad, lo convierte en una joya de videojuego. 12 Minutes es, sin duda alguna, uno de los juegos con mejor narrativa del año, con el apoyo de una gran producción para darle vida a los personajes en historia. Todo comienza desde que un policía rompe el departamento y acusa a tu esposa por matar a su propio padre. Al luchar contra él, morirás y despertarás dándote cuenta que estás viviendo exactamente lo mismo. Estás atrapado en un bucle de tiempo y tu objetivo será resolver el caso. Es como si estuvieras dentro de una película para resolver un caso que te volverá loco. Descubre, resuelve, piensa y avanza en la historia, con miles de combinaciones posibles. Control. Nos pone en la piel de Jesse Faden, quien deberá resolver el misterio de por qué el Buró Federal de Control, FBC, ha colapsado dentro del mundo metafísico y está siendo consumido por una entidad llamada Hiss, además de enfrentarse a varias amenazas y enemigos de esta realidad paralela al mundo real. A través de varios niveles iremos desbloqueando habilidades como telequinesis, control mental, levitación, entre otros poderes más. También cuentas con una pistola reglamentaria la cual puedes cambiar de forma adaptándola para diferentes situaciones, pudiendo así transformarla en escopeta, metralleta, lanzagranadas, entre otras cosas más. Si eres fan de lo sobrenatural y de tramas complejas como las películas de Matrix o Inception, definitivamente este es un título que deberás probar. Aventura. Iniciamos con Psychonauts 2, juego que recibió varias nominaciones en los Game Awards 2021, donde lamentablemente no se llevó ningún premio. A pesar de ello, el juego cuenta con una jugabilidad y gráficos muy peculiares, con escenarios fascinantes y originales por supuesto, donde nuevamente jugarás con Rasputin Aquato, un poderoso psíquico que pertenece a una organización de espionaje y ahora está en grave peligro, por lo que deberás utilizar tus poderes para resolver enigmas, escalar por plataformas peligrosas, sumándolo a un gran desarrollo de personajes, diálogos y estilo gráfico. Sable, un juego de exploración donde recorrerás un gran mapa lleno de artefactos de civilizaciones de otro mundo,
con un apartado gráfico único y bello. Parece como si estuvieras dentro de una caricatura. Podrás visitar paisajes espectaculares en tu moto, escalar grandes estructuras, planear y relajarte en este gran juego de exploración. Recomendado ampliamente. Ori and the Blind Forest. Un juego de plataformas que disfrutarás jugar cada minuto, luciendo sus bellos colores llamativos en altas resoluciones para disfrutarlo en consolas Next Gen. La historia comienza con una poderosa tormenta que amenaza el bosque de nivel, soltando una serie de devastadores eventos, librando una némesis oscura, la cual Ori enfrentará reuniendo todo el valor y emprendiendo un largo viaje, enfrentando todo tipo de criaturas. Un juego con una gran narrativa, llena de emociones, con una jugabilidad fluida y sumamente divertida. Ori and the Blind Forest es un juego que debes probar sin ningún pretexto. Acción. Hades es probablemente uno de los mejores juegos roguelike de la historia, ganando decenas de premios importantes como el mejor juego indie, mejor juego de acción en los Game Awards 2020, entre otros más. Hades es un juego inspirado en la mitología griega, donde el rey del inframundo deberá derrocar toda clase de enemigos, en mazmorras con diferentes armas letales, desbloqueando accesorios y mejoras definitivas a lo largo del trayecto. Si mueres, iniciarás todo de nuevo, pero no te preocupes, todo cambiará. Back 4 Blood. ¿Listo para cazar zombies? Back 4 Blood es el juego ideal para pasarlo con tus mejores amigos, un shooter cooperativo con una gran historia, donde 4 sobrevivientes deberán asesinar a todo tipo de mutantes en hordas gigantescas. Créeme, son demasiados los zombies que vas a asesinar. Cuenta con diferentes dificultades, un sistema de cartas modificadoras para cada personaje, un modo multijugador, muchas armas, zombies, acción, adrenalina y zombies. Ya lo había mencionado, ¿no? Definitivamente es un juego que debes probar. Aprovechalo en Xbox Game Pass. Star Wars Jedi and the Fallen Order. Un juego lleno de acción en tercera persona, centrado en la historia de un Padawan Jedi que escapó de la Orden 66 después del episodio 3, con el objetivo de reunir los fragmentos de tu pasado para desarrollar nuevas y poderosas habilidades con la fuerza, dominando la espada láser para enfrentar al Imperio con sus mortíferos inquisidores, con un combate inmersivo y combos de ataque. Explora y supera una gran cantidad de desafíos, investigación y resolución de rompecabezas a lo largo de tu trayecto. Si eres fan de Star Wars, definitivamente debes jugarlo ahora mismo. Juegos cooperativos y multijugador. It Takes Two, el juego que ganó el GOTY en los Game Awards 2021. ¿Escuchaste bien? El mejor juego del año está en Game Pass, y sin duda alguna es de los mejores juegos cooperativos que existen hoy en día. Así que corre y consigue una pareja o un amigo para vivir una experiencia inolvidable en este juego de plataformas donde tomarás el papel de Cody y May, una pareja a punto de separarse, pero gracias a un hechizo lanzado por su propia hija, se convirtieron en muñecos, atrapados en un mundo lleno de fantasía que recorrerán juntos para volver a encender la llama del amor. Grounded, un juego de supervivencia cooperativo desarrollado en el patio de tu propia casa, donde tú y tus amigos fueron encogidos al tamaño de una hormiga y enfrentarán todo tipo de insectos hambrientos como moscas, abejorros, arañas, hormigas reina, saltamontes y más. Si viste la película de Ants de Disney, sabrás de lo que hablo. Si quieres sobrevivir las noches deberás construir bases, conseguir materiales, crear todo tipo de herramientas, explorar y combatir peligrosas criaturas. Así que ve consiguiendo otros 3 amigos para vivir una experiencia única en este juegazo de supervivencia. Sea of Thieves, uno de los juegos más populares en el servicio, siendo un gran título multijugador de piratas con gráficos bellos y animaciones bien desarrolladas, lleno de exploración y tesoros escondidos. Las tareas que debes desarrollar junto con tu tripulación de hasta 4 jugadores consisten en adquirir contratos en búsqueda de tesoros, conseguir todo tipo de herramientas para sobrevivir y atacar otros piratas que amenazan a tu embarcación. El sistema de navegación es único y divertido, por lo que pasarás horas y horas recorriendo un gran mapa lleno de vida
y grandes riquezas. Mejor shooter. Doom Eternal es sin duda uno de los juegos de disparo en primera persona con mejor campaña. Es simplemente increíble el progreso que lograron en esta entrega. La adrenalina explosiva que sientes al terminar una horda de demonios te deja sin palabras. Doomguy muestra todo tipo de habilidades, combinaciones, armas y movimientos para derrocar a cualquier enemigo. Esto combinado con un soundtrack perfecto y gráficos Next Gen, que te harán disfrutar este título enormemente. The Ascent es un shooter cooperativo de rol de acción de hasta 4 jugadores, ambientado en el complejo mundo de Cyberpunk, lugar amenazado por corporaciones rivales, impulsando el negocio del mercado negro. Por esta razón debes luchar y descubrir el inicio del conflicto. La jugabilidad es extremadamente adictiva, con un gran trabajo artístico y texturas de alta resolución, ofreciendo una calidad gráfica tremenda, además de tener controles bien adaptados junto con decenas de armas diferentes, así como un sistema de pelea bastante interesante. Outriders, un juego muy parecido a Destiny, con una campaña intensa que podrás jugar junto con tus amigos, teniendo elementos RPG adictivos, otorgando poderes divinos a los personajes con hasta 4 clases diferentes que elegir y un mundo de ciencia ficción para explorar, cazar y sobrevivir, con gran cantidad de armas, armaduras y habilidades que irás desbloqueando en distintas zonas de combate. Un gran shooter que debes probar y disfrutar en Xbox Game Pass. Juegos de deportes y simulación. Microsoft Flight Simulator 2021. El famoso juego de simulación de vuelo es sin duda alguna una experiencia increíble e inolvidable. Viajarás por el mundo pasando por los lugares a los que siempre has soñado ir, con más de 3.700 aeropuertos, 2 millones de ciudades, 1.500 millones de edificios, montañas reales, carreteras, árboles, ríos, animales, tráfico y mucho más. Sin duda alguna vas a disfrutar cada viaje acompañado de gráficos impresionantes, listos para disfrutarlos en consolas Next Gen. Forza Horizon 5. Uno de los mejores juegos de carreras de la historia, donde podrás recorrer las calles y paisajes de nuestro hermoso México, con el mapa más grande y lleno de vida de la saga, lleno de biomas impresionantemente detallados, con una calidad fotorrealista, resaltando todo tipo de detalles en la mejor resolución para consolas Next Gen. Manejarás decenas de autos épicos de todas las clases y estilos, listos para ser modificados y tuneados a tu gusto para competir carreras callejeras o bien todoterreno mientras admiras la cultura mexicana. Podría decir que es de los mejores juegos actualmente disponibles en Xbox Game Pass. Dirt 5. Así es, otro juegazo de carreras con un estilo aún más arcade, escenarios y pistas off-road muy bien desarrolladas, luciendo sus gráficos e iluminación para consolas Next Gen, donde disfrutarás de carreras llenas de adrenalina con más de 70 rutas distribuidas en 10 ubicaciones internacionales, pasando en bellos lugares como Río de Janeiro, en Brasil, hasta en las increíbles auroras boreales de Noruega. Juega diferentes modos de juego y carreras competitivas con decenas de vehículos fascinantes todoterreno en Dirt 5. Terror. The Medium, uno de los juegos más escalofriantes que encontrarás en Xbox Game Pass, destacando el uso de 2 realidades simultáneas con la protagonista. Gracias a la increíble habilidad que desarrolló desde pequeña como Medium, el trayecto tenebroso iniciará cuando visites Niwa, un centro abandonado lleno de tus peores pesadillas, con una ambientación terrorífica, muy parecido a lo que venía manejando Silent Hill o bien Resident Evil. Visage. Este juego posiblemente te traiga recuerdos del PT, playable teaser de Silent Hill lanzado en 2014, mostrando escenarios tenebrosos dentro de una casa con sustos tremendos que te harán saltar de tu silla, con una gran ambientación y gráficos. Visage consta de 3 capítulos distintos, cada uno con su propio clímax,
Mientras más avanzas, los sustos subirán de nivel, aunque a lo largo de la exploración probablemente te apaguen las luces, escuches ruidos extraños o te muevan objetos. Outlast 2. Seguramente es uno de los juegos más terroríficos hoy en día, tomando el papel del periodista Blake, investigando junto a su esposa la misteriosa desaparición de una mujer en las montañas, visitando pueblos extraños llenos de energía oscura, con sustos que inician desde los primeros minutos de jugabilidad. No apto para personas sensibles, créeme, tendrás pesadillas y más si eres de los valientes que deciden jugarlo por la noche. Outlast 2 realmente es agotadoramente terrorífico, con una tremenda ambientación llena de satanismo, religión, violencia explícita y psicológica. Juegos de estrategia. Riftbreaker, un gran juego de supervivencia con elementos de construcción, donde tomarás el papel de la capitana Ashley para explorar y construir una base en el planeta Galatia 37, portando un traje de última generación para extraer materiales, recursos, recolectar especímenes y equipar armas para aniquilar hordas de enemigos. Tu objetivo será crear un portal de ida y vuelta a la Tierra, además de entregar material de gran importancia, así como nuevas tecnologías. Construye tu base, equípala, defiéndela, explora y sobrevive en Riftbreaker, gran juego de estrategia en Xbox Game Pass. Age of Empires 4. El famoso juego de estrategia llega con una resolución 4K, donde vivirás batallas épicas con fórmulas innovadoras con algunas mecánicas ya existentes, donde lucharás por la victoria contra 8 civilizaciones de todo el mundo. Construye ciudades, gestiona recursos y lidera tropas en batallas terrestres impresionantes. La campaña consta de 4 actos con más de 30 misiones, abarcando 500 años de historia desde la edad oscura del Renacimiento. Únete a la última experiencia de Age of Empires con una calidad renovada en Xbox Game Pass. Gears Tactics, un juego de estrategia con un spin-off completamente distinto a Gears of War, aunque las animaciones, remates y personajes en general guardan la esencia principal de la saga. Gears Tactics es un juego de estrategia por turnos que deberás administrar de la mejor manera para tomar una buena posición de ataque, así como para potenciar habilidades y curar a tus unidades. A lo largo de la campaña realizarás distintas misiones y te enfrentarás a decenas de enemigos, incluyendo minibosses que te tomarán por sorpresa. Y ahora sí, vamos a la categoría que todos han esperado. Juego del año. Y ya para finalizar, después de conocer los mejores juegos por categoría, dejamos al último el premio al mejor juego del año 2021 de Xbox Game Pass. Una decisión bastante complicada, pero seguramente muchos ya saben cuál es. Con una gran historia, gráficos, desarrollo de personajes y un mapa enorme que explorar y desterrados que asesinar. Halo Infinite es el juego del año en Xbox Game Pass 2021. Halo Infinite es y será recordado como el mejor lanzamiento del día 1 en el servicio de Xbox Game Pass en el año 2021. Muchas felicidades, un gran juego que pudimos tener el honor de jugar al ser parte de este gran beneficio. Y así terminamos la edición especial de los mejores juegos del año 2021 en Xbox Game Pass. Espero sea de su agrado y les dejo una pregunta. ¿Ustedes están satisfechos con el catálogo de juegos de Xbox Game Pass? ¿Qué les pareció este año de estrenos? Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscríbanse a Review Me. Recuerden que hacemos streams constantes en Twitch y estrenos de juegos aquí en YouTube. Sigan mis redes sociales para enterarse de las noticias más relevantes de los videojuegos. Yo me despido
Mi nombre es Luis Mi García y nos vemos a la próxima.